Ya, ahí estamos entonces. Ahí hemos quedado en la lección 2. Sigamos entonces, alcanzamos a terminarla. Veamos entonces la tercera parte de esta unidad. Aquí ya, cuando hablamos del emprendimiento en la organización en particular, nos vamos a concentrar en el emprendedor en sí, ¿ya? Primero, con respecto a las características que tiene un emprendedor. Bueno, antes de seguir, de continuar con esto, no sé, Sandra, si hasta el momento tiene alguna duda de lo que hemos hablado. No, porque he ido leyendo el PDF que está en Moodle, entonces ahí también voy Va como, siguiendo también, ya muy bien. claro, sí, y Cualquier voy duda, complementando, ya, porque este es como el resumen del PDF, entonces ahí claro. voy entendiendo más la idea, Claro, pero está súper bien. como les decía, aquí vemos los aspectos más importantes que le van a servir para la evaluación. Eso es lo que me interesa ver Sí, siempre en la clase. Pero cualquier duda que tenga, me interrumpe nomás, ¿ya? No hay ya, problema. no hay problema. ¿Eh? Ya, gracias. Entonces, veamos como les decía, en esta tercera lección que tiene que ver con el emprendimiento en la organización, nos vamos a concentrar en sí en el emprendedor. ¿Ya? Primero con las características que tiene que tener un emprendedor, ¿sí? Porque ser emprendedor a veces suena como sencillo, pero no es fácil y además de no ser fácil, necesita ciertas características. No cualquier persona es emprendedora, hay personas que, no sé si se han fijado, son buenas para los negocios y hay personas que no son buenas para los negocios. Yo, por ejemplo, me declaro no bueno para los negocios. Yo quiero vender algo, me dicen, bájale de precio y le bajo el precio al tiro, aunque pierda plata. Entonces, soy horrible para los negocios. ¿Ya? Entonces, un emprendedor tiene que tener ciertas características que les permita ser exitoso. ¿Ya? Y son personas especiales, debo aceptar los emprendedores. Conozco a varios y son especiales. ¿Ya? En el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿qué características debe tener un emprendedor para que pueda ser exitoso? Ahora, no necesariamente esto es una receta de cocina, que es si, por ejemplo, usted siente que no tiene pasión o no tiene independencia, no puede ser emprendedor, sino que son tips y son cosas que se pueden aprender y se pueden desarrollar. Si usted quiere ser emprendedor y quizás siente que no las tiene o le falta, ¿ya? Todo se puede mejorar, ¿ya? No es una receta de cocina, si cumplo con esto soy emprendedor y si no cumplo con alguno de estos puntos, no lo puedo hacer. No, en ningún caso, ¿ya? Sino que son características que son deseables en un emprendedor para que tenga éxito, ¿ya? La primera es que tenga independencia. Como dice ahí, una persona emprendedora suele ser autónoma y le gusta liderar sus proyectos. Siempre quiere ir un paso adelante y por ello le resulta complicado trabajar a la sombra de otros. Eso es lo que tiene de por sí un emprendedor. Le carga trabajar, ser apatronado, por decirlo de alguna manera. Le carga trabajar para alguien porque siente que eh, él quiere trabajar para lograr y desarrollar un proyecto propio. Y a eso se le llama la independencia. Siempre se sienten amarrados cuando están trabajando dentro de una empresa, por ejemplo. Por muy bien que les vaya en la empresa, siempre tienen esa inquietud. De hecho, te estoy trabajando para alguien más. ¿Ya? Entonces, siempre quieren tener, yo quiero tener mi proyecto, trabajar para lo mío y de manera de poder tomar las decisiones que se le plazcan. ¿Ya? Por eso dice que son autónomas y no les gusta trabajar mucho. Ahora, eso no quiere decir que no sepan trabajar en equipo. ¿Ya? No son cosas excluyentes. Eh, Les gusta, sirve trabajar en equipo y obviamente tienen que trabajar en equipo, pero tienen la característica de que les gusta liderar esos equipos, ¿ya? No trabajar a la sombra de otro como dice. Entonces eso es lo primero, independencia. Lo segundo, iniciativa, que es súper sencillo ahí lo que dice, siempre va y mira más allá, súper preciso. Uno no, para ser emprendedor, tiene que tener iniciativa, se le tienen que ocurrir cosas, no puede ir marcando el paso, siempre tiene que ir haciendo algo nuevo. ¿Qué invento por acá? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo me la arreglo, qué sé yo, para comprar más barato? ¿Cómo me la arreglo para poder llegar a más clientes? Siempre un paso, siempre haciendo esas, esas pequeñas innovaciones, si uno lo quiere nombrar, ¿ya? Siempre con iniciativa hacer cosas, moverse, ¿ya? No puede ser una persona estática. Tercero, lo que les comentaba, innovación, que es lo que estamos hablando, de lo que se trata la asignatura en general. Tiene que tener el deseo, como dice ahí, de cambiar cómo se hacen las cosas y muchas veces se perciben como perfeccionistas, claro, porque quieren quizás darle la vuelta a un producto, se le ocurrió la idea de un producto nuevo, un servicio nuevo, o crear o mejorar cierto servicio que existe,
y tiene que tener esa iniciativa. ¿Ya? Un emprendedor no puede ser, yo voy a hacer lo mismo que hace el negocio del lado. Si una ferretería, voy a hacer una ferretería igual que la anterior y voy a vender lo mismo. Y no, porque no le va a ir bien o el negocio va a llegar a cierto punto en donde no va a crecer más. En cambio, una persona emprendedora que es innovadora siempre va a querer más, nunca se va a querer estancar, siempre va a querer que el negocio siga creyendo y siga creyendo, perdón, siga creciendo y no se estanque, ¿ya? Así que innovación, punto súper importante y trascendental. Cuarto, la pasión. Como dice ahí, debe creer en lo que hace, sobre todo porque habrá momentos en los que las cosas no siempre marchen bien y la pasión por su trabajo será lo que lo haga continuar con el proyecto. Un emprendedor tiene que saber desde ya que más de alguna vez va a fracasar en algo de lo que haga, en parte de un negocio o en el negocio completo, pero las personas que son emprendedores, con la pasión que tienen, esos fracasos que puedan tener en el camino, siempre lo van a tomar como un aprendizaje para poder emprender de mejor manera. Por eso tienen que ser apasionados, porque aunque las cosas no marchen bien, o si las cosas no resultan, los van a hacer continuar y ese tropiezo lo va a hacer crecer y hacer las cosas la vez siguiente de mejor manera, ¿ya? También está el tema de la persistencia, y aquí lo plantea como pregunta. ¿Alguna vez conociste un emprendedor negativo? Los emprendedores siempre son positivos, siempre ven lo bueno de las cosas. Si uno como emprendedor ve lo negativo, nunca va a hacer nada. En cambio, los emprendedores, como siempre son, ven el lado positivo, siempre van más allá, siempre empujan un poquito más adelante. Porque, insisto, si un emprendedor es negativo, dice, no, porque si pongo otro negocio, otro local en otro lado, puede que me vaya mal, y no lo hace. En cambio, entonces no sirve como emprendedor. El emprendedor tiene que, siempre le va a dar, siempre se va a arriesgar, siempre y cuando, y siempre tomando riesgos calculados. ¿Ya? No se trata de también tomar riesgos, pero a tonta y a loca, a ciega. No, el emprendedor siempre va más allá, pero siempre tomando riesgos calculados. Riesgos se calculan, ¿cierto? Y en base a ese cálculo uno dice, ya, con los datos que tengo, ¿me lanzo o no me lanzo? ¿Ya? Siempre eh, calculando el tema de las cosas nuevas que voy a hacer. Eso como características. Ahora, aquí es como la parte un poco más romántica con respecto al emprendedor. Las cualidades que se necesitan para ser un buen emprendedor. Que está un poco relacionado con las características, ¿cierto? Dice primero, el entusiasmo y pasión por lo que se hace. Un emprendedor que mientras más entusiasmo y pasión tenga el emprendedor, más le va a dar, más innovador va a ser y más se la va a rebuscar para poder hacer y llegar a donde quiere. Segundo, la constancia y perseverancia. Los emprendedores le dan y le dan y le dan lo que decíamos, si fracasa, lo toma como aprendizaje y le da de nuevo. Si vuelve a fracasar, le da de nuevo, ¿ya? Siempre los fracasos hay que tomarlos como enseñanza, porque esa enseñanza va a hacer que la siguiente vez no se cometa el error y se pueda avanzar un poquito más, subir un escaloncito más, como aquí está planteado en el dibujito que representa este punto. Tercero, creatividad e innovación, lo nombrado. El emprendedor siempre va a ser creativo, siempre va a ser innovador, sobre todo cuando está empezando, porque se tiene que enfrentar a empresas más grandes, siempre. Entonces, como tiene esa desventaja, al ser creativo, puede salir adelante y hacerle competencia a esas empresas que quizás son más grandes, ¿ya? Con creatividad e innovación. Por eso siempre los emprendedores son innovadores. Lo siguiente, la comunicación asertiva e inteligencia emocional. Tiene que tener esa cualidad, porque, insisto, vuelvo con el tema de los fracasos. Si un emprendedor no tiene la inteligencia emocional para asumir un fracaso como una oportunidad, eh, va, va a tener cierto tropiezo, cierto fracaso y va a dejar de emprender. En cambio, con inteligencia emocional va a provocar que tome precisamente esos problemas o ese fracaso, ese tropiezo y le sirva como lección, como aprendizaje y lo tome para poder desarrollar la siguiente iteración de mejor manera. Y el tema del liderazgo. El emprendedor debe ser un líder de manera tal que
motive a la gente con que trabaja y la empape con esa fuerza y con ese entusiasmo, ¿cierto? Que vimos en el punto uno y pasión que tiene. Porque si lidera bien y contagia ese entusiasmo, las personas los van a seguir y va a hacer que su emprendimiento prospere. Así que esas son cualidades que cualquier emprendedor o que van a encontrar en cualquier emprendedor. Yo creo que si ustedes conocen a alguien que emprenda, de todo lo que hemos dicho, si es que no es todo, la gran mayoría de las cosas que hemos nombrado, esa persona la va a tener. ¿Ya? Así que para terminar, ¿cierto? Veamos un poquitito los tipos de emprendimiento que siguen, que aquí en este diagrama está súper bien resumido. Entonces, los emprendimientos los podemos dividir de varias maneras. Como dice acá, lo podemos dividir según el tamaño, según el ámbito, según el grado de innovación que implementan y según el tipo de emprendedor, ¿cierto?, que lidera ese emprendimiento. Entonces, son 1, 2, 3, 4, esos tipos 4 de emprendimiento, como, perdón, son los 4 formas en que podemos separar o los tipos de emprendimiento que tenemos, ¿cierto? Si analizamos cada uno, el primer tipo de emprendimiento según el tamaño. Ahí tenemos pequeños emprendimientos, emprendimientos escalables, grandes, sociales, ¿cierto? Ahí están desde las MIPYME, que son esas microempresas, hacia arriba. ¿Ya? Cuando se refiere a emprendimientos sociales, por ejemplo, pueden ser eh, eh, por ejemplo, un techo para Chile es un emprendimiento social, ¿cierto? Todas estas, se me olvidó la palabra, que no son empresas, se llaman, eh, oh, se me olvidó la palabra, ya me voy a acordar, se me va a venir sola a la cabeza, ¿ya? Pero ese tipo de emprendimientos, como por ejemplo el techo para Chile, son emprendimientos sociales. Y cuando hablamos de emprendimiento, hablamos desde el carrito de sopaipillas que pueda tener la señora, ¿cierto? Que se ubica frente a una construcción todos los días, de ahí para arriba, ¿ya? Entonces, a eso se refiere según el tamaño. Después, según el ámbito, hay emprendimientos sociales, emprendimientos digitales, que están muy en boca. Por ejemplo, emprendimientos digitales, típicos los delivery. Todos esos los delivery son emprendimientos digitales. También hay emprendimientos sociales, como les decía, un techo para Chile, ¿cierto? No me puedo abordar la palabra, ya me voy a acordar, en algún momento. Entonces ahí también las podemos, según el tamaño, según el ámbito. El tercer tipo de emprendimiento, como lo acabamos de nombrar, es según el grado de innovación. Hay emprendimientos que son novedosos y oportunistas y otros que no tanto. Por ejemplo, innovaciones novedosas, muy novedosas. En su momento fue, como les decía el ejemplo anterior, Netflix. Ahí tenemos una innovación novedosa, que creó algo nuevo. Otra, por ejemplo, innovación novedosa, también súper grande, el tema de los autos Tesla. Que antes de Tesla, como que los autos, ¿cierto? Las otras marcas de autos como que querían hacer algunos vehículos eléctricos, pero eran medio feos. No sé si se acuerdan, los primeros autos eléctricos antes de Tesla eran como bien feos, parecían cualquier cosa. En cambio, Tesla, ¿qué dijo? Vamos a hacer autos completamente eléctricos que se manejen solos y ya con un nivel de diseño de alta gama. Y de ahí lo hicieron. ¿Y qué tuvieron que hacer las demás empresas de autos? Ponerse al nivel de Tesla. Y ahí Tesla hizo que toda la industria de la electromovilidad en autos floreciera y creciera exponencialmente. Como hay otros que son oportunistas, como dice ahí, y como el ejemplo que vimos al principio, el tema de las mascarillas, por ejemplo, en la pandemia. Hubo una oportunidad, chuta, se necesitan mascarillas y hay pocas empresas que lo hagan. Chuta, creemos una empresa que haga mascarillas. Y hay muchas empresas que se crearon para crear mascarillas a propósito de la pandemia. Entonces, esos son innovaciones oportunistas. Y el último, según el tipo de emprendedor, que ahí pueden ser privados, públicos o individuales. Individuales, por ejemplo, carrito de comida, que lo atiende, el carrito de sopaipillas que lo atiende una sola persona. ¿Sí? También están los privados, están todas las empresas que son de tipo privadas. Y las empresas públicas también, ¿cierto? Que es otro tipo
de emprendimiento, que ahí tiene que ver el Estado. No es que sea una persona privada quien quiera hacer un emprendimiento, sino que es el Estado como tal, ¿cierto?, que crea un emprendimiento, ¿sí? Entonces, de esa manera, o esos son los tipos de emprendimientos que tenemos, ¿cierto?, Eh, para poder clasificar. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, Sandra o Vanessa, bienvenida que se unió ahora. No, por mi parte está claro. Genial. Entonces, con eso tenemos los contenidos principales o los principales aspectos que están dentro de la unidad 2, ¿cierto? De la asignatura. Entonces, lo que me interesa ahora, para ir terminando, es que veamos un poquitito la actividad precisamente, la evaluación final de esta unidad 2. Aquí yo la tengo lista, lo voy a agrandar un poquitito. ¿La ven, cierto? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bien. Entonces, lo que tienen que hacer acá, como dice la actividad, tienen que investigar y seleccionar un emprendimiento exitoso, famoso, chileno, ¿cierto? Describiendo el proceso de la idea innovadora para llegar a ser exitoso. Además, se deben señalar las características que se visualizan en la persona creativa detrás del proyecto, considerando el formato que está acá. No tienen que hacer un documento nuevo, sino que tomen este mismo documento, que es el que se descarga desde la plataforma, y aquí mismo lo llenan, ¿ya? Solo con el cuidado que cuando lo guarden en formato PDF, porque recuerden que deben subir la evaluación final en formato PDF, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer primero? ¿Qué les pide acá el emprendimiento chileno? Nombrarlo. Por ejemplo, yo voy a nombrar uno, la empresa Notco, la que dice la Not Mayo, Not Milk, que tiene todo ese tipo de, de productos, que son sin leche, que son como para veganos. Es un emprendimiento chino. Entonces, primero lo nombra. Después, donde dice acá descripción de la idea innovadora, como dice acá, describir y detallar el proceso desde que la persona se le ocurrió la idea hasta que pudo formar el emprendimiento propiamente tal. Ya todo el proceso y tuvo innovación. Tercero, las características del emprendedor. Aquí las revisamos, ¿cierto? Las acabamos de revisar en el contenido. Entonces usted, en base a esas características, ver qué características tiene ese emprendedor del emprendimiento que eligió y señalarlas acá, explicarlas. Yo sé que siento que este emprendedor, no sé, es muy apasionado por lo que hace, por tal y tal motivo, ¿ya? Y ahí lo caracteriza precisamente al emprendedor detrás de este emprendimiento que usted va a elegir. Y finalmente la biografía. Perdón, la bibliografía. No, no se les vaya a ocurrir colocar una biografía, no. Una bibliografía, ¿cierto? De dónde sacaron, de dónde hicieron la investigación, ¿cierto? Para la descripción de este emprendimiento. Entonces son esos simplemente 4 puntos. Entonces, nombrar el emprendimiento, describir todo el desarrollo de la idea hasta convertirse en un emprendimiento exitoso y señalar las características del emprendedor. No solo señalarlas, no solo nombrarlas, sino que describirlas y el por qué ustedes encuentran que tiene esa característica, ¿ya? Porque me ha pasado que dicen, no, es apasionado, listo, pero ¿por qué? ¿Ya? Tienen que decir por qué apasionado de acuerdo a la investigación que hicieron, ¿ya? ¿Ya? No es solamente, está bien que sea su apreciación, pero esa apreciación uno la tiene de acuerdo a lo que leyó, de acuerdo a lo que investigó, ¿ya? No puede ser porque se me ocurrió nomás. Yo creo que es apasionado, no. Tiene que ser con fundamento. ¿Por qué usted piensa que es apasionado? Porque hizo tal y tal cosa para llegar donde está o donde llegó, ¿ya? Y como digo, la bibliografía que recuerden, deben seguir el formato que está acá como ejemplo, ¿ya? Porque a veces colocan solamente el sitio web y nada más. Pero aquí fíjense, dice el sitio web y tienen que colocar que cuándo fue recuperado, o sea, a lo que se refiere a recuperado, en qué fecha ustedes consultaron la página. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, ese es el formato en que deben colocar la bibliografía de la investigación que hagan, ¿ya? Y eso es toda la evaluación que tienen que hacer, porque acá ya está la rúbrica con la que yo les voy a revisar, que como siempre les digo, una vez que terminen de redactar su trabajo,
su evaluación, revisen siempre el nivel 4, que es el sobresaliente, que le da la mayor cantidad de puntos. Entonces usted revisa toda esta columna hacia abajo con cada uno de los criterios de evaluación y usted lee y cumple con todo lo que dice, ¿cierto? El nivel 4 debería tener un 7, ¿ya? Así que siempre les recomiendo eso. Y recuerden subir en formato PDF su trabajo, ¿ya? No sé si hay dudas con respecto a cómo se contesta la evaluación, chiquillas. No, yo no tengo dudas. Dio justo el ejemplo de la empresa que había elegido, pero bueno, Puta, le robé la idea. sí, me robó la idea. No, pero está bien, sí, Y hay no, varias pero la opciones puede dentro hacer, no de hay problema. Yo la nombré, pero si usted la quiere utilizar para su trabajo, no hay problema. No, no crea que porque la ay, nombré como ejemplo, no puede, para pensar tiene que que nombrarla. yo le copié a usted. Claro. Yo no, hagamos que yo soy el copio. Yo me tomé de su idea. Así que puedo Ok, utilizarla nomás, no se preocupe. ¿Ya? ya, muchas gracias. Sí, lo que. Bueno, Ujú, dígame. dígame. No, dígame Sí, no. no, no tengo duda en cómo se responde, porque a mi apreciación es como, yo lo veo como más fácil que el anterior, que la actividad, la evaluación de la unidad uno. Claro. Es que acá en Es realidad más es investigación tal realizar vez, una pero investigación, sí. teniendo en cuenta los criterios que vimos recién en la clase. Eso es lo único que Claro, hay que ahora estudiar. también igual hay un análisis ahí con el tema de las características, porque al final, si bien se fundamenta, pero también va mucho en base a lo que uno opina o piensa de este Claro, emprendedor. sí, sí. Es importante, como le digo acá en las características, en lo que, como dice acá la descripción, en lo que usted visualiza. Pero la idea es que lo que usted visualice esté justificado, el por qué cree eso. ¿Ya? No sé si yo, insisto, si yo creo que el emprendedor que estoy analizando, creo que es apasionado por lo que hace. ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra eso que es apasionado? Porque no se me Ya, puede ocurrir porque sí nomás, po, ¿cierto? Cuando uno caracteriza a una persona es porque veo ciertas señales de lo que estoy analizando, de lo que estoy pensando. Entonces, eso es lo que se quiere acá, que se nombre las características que usted visualiza y por qué cree que tiene esa, esas características como emprendedor. ¿Sí? entonces eso es fundamentarlo. Sí, fundamental. Ahora tampoco tiene que hacer una fundamentación al detalle psicológica porque obviamente uno investigando no va a encontrar mucho, pero es Claro. que explique por lo menos, yo creo que es apasionado por tales cosas que se nombran acá. Listo. Y eso. Y mi otra duda es, ¿hasta cuándo hay plazo para entregarlo? Porque como se corrió una semana por el tema de la unidad uno, yo no sé si se corrieron todas las otras fechas o No, se mantienen. no, se corrió solo la unidad uno, por lo tanto, la entrega de esta unidad 2 es para este lunes, lunes 19, lunes 19 a las 23:59. Así que no, se corrió solamente la unidad uno. El resto de las fechas se mantienen tal cual, a excepción de que En- pase otra situación excepcional como la que vivimos hace un par de semanas. Pero no, todas las demás fechas se mantienen. Por lo tanto, la entrega de esta evaluación es el próximo lunes 19, dijimos, ¿cierto? Sí. Lunes sí, 19 hasta las 23:59. Ese es el plazo máximo. ok. Eso, y Por para. lo menos yo no tengo más dudas. Ya, excelente, Sandra. Entonces, para terminar, para el resto que están viendo la grabación, con respecto al emprendimiento, ojo, como dice acá, es un emprendimiento exitoso, ¿ya? Porque me ha pasado en semestres anteriores y en avances anteriores que colocan, no sé, el emprendimiento por ejemplo, de un familiar, ¿ya? Que sí, está bien, es un emprendimiento, pero ojo que acá hablo de un emprendimiento exitoso chileno, ¿sí? Así que ojo, ¿ya? Y que que tengan fuentes bibliográficas de él. Porque claro, como a ver, me pasó una vez que, claro, nombra el emprendimiento de su familiar, pero no tiene bibliografía, porque no hay información, porque es un emprendimiento que recién está empezando y que recién está en proceso. Entonces, claro, me describe todo súper bien, perfecto, pero no hay bibliografía donde se pueda corroborar lo que dice. Entonces, por eso acá, donde dice el emprendimiento chileno, habla de un emprendimiento exitoso, ya que sea un caso de éxito.
¿ya? Y que obviamente se puede investigar, ¿ya? Así que solamente eh, acotar eso con respecto al emprendimiento que elijan. Y ojo, debe ser chileno. Esas son las dos características. Como dice acá, un emprendimiento exitoso y chileno. Hay un montón, ya a veces a uno se le ocurren algunos a vuelo de pájaro, pero si ustedes investigan, van a encontrar un montón y se van a sorprender con las empresas que a veces uno cree que son extranjeras y que son chilenas. Así que créanme que se Profe, van a sorprender con más de alguna, si investigan un poquitito. ¿Ya? Así que, profe, dígame. ahí tengo otra duda, porque, ¿Mm? bueno, si bien yo ya tengo la empresa definida, Ujú. pero como usted también habló de fundaciones como Un Techo para Chile o esas, Sí, generalmente uno no las ve como empresas, pero entonces en este caso igual se podrían desarrollar, ¿cierto? sí, también son empresas. Sí, también lo puede desarrollar para ponerlo como ejemplo dentro de su trabajo. Ok, Sí, Un Techo para ya, Chile, eh, Hogar de Cristo, de hecho. sí, hay muchas. Sí, sí, pueden ser. Y sobre todo las que son fundaciones, esa es la palabra, ¿eh? Me acordé. Sí, las fundaciones. Esas son las sociales, las fundaciones. Es que le hago el alcance porque Ujú, nosotros en la otra asignatura que tenemos que es de normativa, ujú, nos hicieron un trabajo que era como analizar y fundamentar o profundizar distintas fundaciones que tuvieran relación con niños. ujú. Entonces, tal vez podríamos incluso tomarnos de ese trabajo para poder desarrollar esto. Claro, claro. Solamente que, insisto, sea un emprendimiento exitoso que usted pueda investigar sobre él, ¿ya? Y pueda colocar bibliografía. ¿Ya? Como le digo, son emprendimientos que son sociales, como lo vimos recién. Por lo tanto, a veces uno Claro, tiene relacionado como emprendimiento solamente con algo lucrativo, pero no, el emprendimiento puede ser social y como le digo, por ejemplo, Techo Chile es un emprendimiento que es social, creado por una persona. Entonces, de ese tipo hay varios también. Entonces, también lo pueden incluir como ejemplo y tomarlo para el trabajo. No hay problema. ok, Sí, así que muchas si gracias. ya tienen ahí avanzado, mejor todavía. Gran tip para sus compañeros que están viendo la grabación. Es que por eso lo pensé, porque Sí. como en las páginas web de estas fundaciones aparece la misión, visión, aparece cómo partieron, Incluso la cómo van historia. ahora. Sí, Entonces, súper bueno. sí, muy buen tip. Así que buena idea para sus compañeros también que están viendo la grabación, como le decía. Así que eso no sé si tiene Ok. alguna última duda para que ya cerremos. No, yo no, ya estoy con ¿No? todo claro, así que muchas gracias. Vanessa, no sé si tiene alguna duda. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí, Vanessa, no? Profe, Ahí la escucho, Vanessa. ¿cuándo vas a estudiar la nota en la plataforma? Las ¿Al notas de la puntaje, evaluación diga? 1. Sí. Las de la evaluación 1 ya les subí la retroalimentación a Moodle. Y como les dije en el mensaje, hoy día, ya mañana en la mañana van a tener las notas disponibles en UMAS, a la plataforma. Ah, ya, gracias. Así que ahí va a estar válido, así que no se preocupe. Así que como le digo, aunque su nota ya la puede ver, insisto, en la retroalimentación, porque en la retroalimentación están, la retroalimentación precisamente, está el puntaje que obtuvo en la rúbrica y al final de la rúbrica está su nota. Así que ahí puede revisar su nota también. ¿Ya? Pero como le digo, para que esté tranquila y esté segura de que la nota está puesta en la plataforma, mañana va a estar puesta a más tardar en UMAS. ¿Ya? Ya, gracias. Eso. Ya, pues, chiquillas, si no hay más dudas, estaríamos, gracias por su asistencia y nos estaríamos viendo la próxima clase online, ¿ya? Así que estén muy bien, que tengan buen fin de semana, que descansen y nos veríamos la próxima, ¿ya? Muchas Eso, gracias, profesor, que esté que estén bien. muy bien. Chao, chao. Chao.